Chanchi. Ah, pero está bueno, pues más, como más chiquito, más maleable el lente. Solo se lo dejo porque nunca más se lo puede sacar. Sí, porque para él era de Tony que tiene un lente gigante re pesado. Sí. Además, ¿viste cómo es el sim de Tony? No. Sí, pero no puedo Viste prender que el eso trípode, por girando. ejemplo. El Tony Es como porque eso está Ah, ¿posta? limitado. Porque es Cuando bastante me lo viejo. piden, es tipo, bueno. Claro, no es que no te lo quiera prestar, pero no me dejan. Vamos a ver. Nosotros no traemos gente. No se puede traer gente. No, pero Martín está seguro. Ah, igual. Martín está muy sacando contacto. Dale la vuelta. Atrás. Solo, te va. Sí, suerte. Es de naranja. Jelly fruit. Largo por la línea. Nuestra, nuestra. Chile, hacemos arriba. Hacia acá. Más largo, Pacu, más largo. Parece que va a ser un 5. El problema no es mi carne, la cámara. Igual, Paco. ¿Cómo pones la cara? Vuelta. La cámara no. Nacho está afuera. Ahí, Nacho. Me sale más barato una Rino, te juro, que la cámara. Los lentes. A mí me fijo cuando están los lentes porque no hay con qué.
Una vez que lo tenés pegado, 3 dijiste de la nada, autoritariamente, el viernes 20 horas. ¿Qué pregunta? Se preguntó toda la mitad. ¿Es posible que hable de que después del COVID se me haya cagado el cuello? Tipo el hueso, o sea, el hueso del... no sé qué, o no puede ser. No puede haber tenido COVID, o sea, es ilógico, no, te juro, estoy segura que tiene que haber sido COVID. El COVID. No, es como que de la nada se me traba y yo tengo que... Y hice tipo cada un buen ratito. Pues nunca me troné ni un hueso y después tipo, vuelo... No me digas eso, la puta que me parió. Tenía 18 cuando me fui. La puta madre. No hay ninguna correlación. Oh, eso me decís, boludo. Claro, Ya no me la bajes así. El otro día me dijeron señora. Ay, sí, a mí cuando me dicen en el bondi, tipo, ay, perdón señora o algo así. A mí siempre nenes igual, por suerte. Debe decir a alguien más señora es para partido tempranito. Nosotros no tenemos sábado. Sábado o 6. ¿Por qué? A la chica. tengo tu edad. Nene con 10 años. Claro. Ah, ay. Sí, pero eso de porro. Eso de qué? porro. Ah, Es que te juro, cuando alguien de esa edad me dice como que algo como si fuera de su edad, tipo me pone mal humor, pero si alguien... No, y si alguien de tipo de grande me dice como que soy menor, me pongo mal humor. O sea, como que no prefiero que yo. haces bien. Está riendo, ya no tiene. Sí, está re bien. Nos vemos el fin de No, Sudamericana no creo. Por eso Libertadores. Para los de Liga Núñez no graban. algunos partidos. No, yo lo digo por lo de la música. Sí, sí. Ah, igual jodía. Onda, igual, onda, cuando pongo la... para que dé dinero el video, con los anuncios y eso, hace como un testeo y a veces te tira compartido. A ver. Una verga. Sí. Es por visualizaciones. Y aparte del primer pago, tienes que llegar a $100. Vamos 22. ¿Hace cuánto? No, ponele un mes, ponele. Ah, bien, bueno. Sí. No hayamos nada. Claro. Mandalo, digamos. O sea, con tal de que entre y salga, sabes que una vida. Claro. Le pongo like, comento, le comparto a mis amigas. Me encantó. Muy bueno. Excelente, tan bueno. Nunca vi un partido de fútbol tan bien filmado, la verdad, las mecanistas, La verdad
a Boca, prefiero esto. Igual 100%. Sí. Lo decía en joda y no me arrepiento. Estuvimos ahora acá, pero siento que están tirando mucho pelotazo por afuera. Sí. Falta, juega. Falta, encima piso, pues. Derecha, Bruno. No, los tres corriendo. Nico, dale. Seguía de la del piso. Che, Gaby, ¿qué hago con las cervezas al final? No, no hay nada, boludo. Si se iba a encargar Jean, boludo. Sí, bueno, pero si yo no digo nada, ni aparece, no sé si se acuerda. Que Jean iba a... No, pero el Checo pidió Ah, no sé. Una violeta. violeta. Sí, para que no esté celeste como esto, boludo. Wow, ese minuto me engañó. ¿Cuánto dura cada tiempo? 25. Está bien. No podía más igual. Ay, me saqué la peor. Me saqué la peor foto. Aparte de eso, tipo, que Esa botella, ¿por qué me saqué la peor foto del mundo. Está mirando para acá, pero Está no. mirando para dos lados distintos al mismo tiempo y con la cara acá concentrado. Tiene cara, ay, ¿sabes a quién me hace acordar? ¿Vieron esa película que hace Will Smith, La Voz, creo? El del pez. Ah, igual. Te juro. Ay, pobre. No lo voy a borrar, pero... El otro día ayer de asado, digan 12, nunca lo vi en ¿Eh? Ah, pero él tiene que hacer el zoom para que se vea eso. ¿Con qué me etiquete yo? Chocha. Ahí va, Nico. Seguimos, seguimos. O sea, pelotazo a la diagonal, acá, y pelotazo para
Puede ser. Ah, pero Chuco no puede traer a... Hay un agua por ahí, yo creo que había comprado una. ¡Cambio, pues! ¡Cambio! No veo. Me hicieron el agua, boludo. ¿Oh? Ah, ¿tuya? Sí. Y si estuvo chueco por acá, capaz sí. ¿Viste de quién era? Ay, lo mato. Estaba fría. Una llena de causa. Sí, qué rico. Sí, pero... Se desconfía ahora por la verdad. ¿Pueden creer que hay paro docente todas las semanas? Está confirmado. Sí, no. ¡Tranquilo, bro! Me parece re nerd, pero como Igual sí. tipo querés ir a cursar, querés aprovechar los últimos días. Claro. O sea, ya me da nostalgia de solo pensarlo. Pero me da un cagazo, tipo, si empiezan así con los paros, me da cagazo que haya paro para los exámenes. No lo puede recibir porque hay Tranquilamente paro. puede. Sí, o sea, bueno, el 11 de noviembre, que es una que rindo una materia, había dicho que no sabía si iba a haber paro. Como que lo estaban viendo. Sí. Y probablemente sí, la verdad que No, igual es una paja, o sea, yo entiendo por qué hacen el paro y todo, pero el otro día tomaron una fama y a la gente que tipo, estaba adentro no la dejaron salir. Una amiga que vive en la Loma del Orto, bueno, no vive en la Loma del Orto, pero dos bondis a las 11 de la noche, terminaron saliendo a la 1 y se llevó la 3 de la mañana. Yo te entiendo, pero o sea, estás haciendo una lucha mínimo, no cagues que te está defendiendo. Claro, dejala rendir, dejala educarse básicamente. Llega un punto igual que ya me parece que la lucha igual es solo por bronca. Por bronca. Sí, olvidate. Sí, pero ¿no fuiste para privado? A la pin, sí. Sí, creo que aparte cuando es así, tipo, como que hay que ver si se adhieren o no se ¿Dónde queda la bici? ¿Qué? ¿Dónde queda? Está re perdido. Por el centro. Sí. Por esa calle Córdoba, ¿puede ser? Sí. Una avenida. Sí. Y... 9 de julio. 9 de julio. Junín. Ah, puede ser. Sí, sí, ya sé, ya sé. Córdoba. Es ahí, facultad de Derecho, no, de Medicina. Facultad de Medicina. O sea, tipo a 3 cuadras. Ah, cerca de la Hussein, de la plaza. no, es la que está por Corrientes. No sé qué que plaza tiene es. Ah, Corrientes, esa, sí. Tiene unos dibujos en la puerta, tipo de los Avengers. Sí, 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 Ahí va. sí. No son los Avengers, Bueno. quería, pero... Ah, bueno. No, son unos bichos raros nomás, pero sí, sí, es esa. Igual yo no voy presencial. Ella quería tirar. Sí, yo No, sí. no, pero o sea, es muy llamativo porque son como unas cosas de colores. Para mí eran los Sí, se Avengers, pone porque era tipo rojo, azul. Yo no entendía la join. Sí, el pelado ese. Perdón. Creo que no devoré con ninguna de las fotos que saqué hasta ahora. Estoy bastante enojada. Da Vinci, mirá qué linda. Me re gusta esa foto. Sí. Pero igual ya no Tiene voy los a Avengers. hacer. Tenían los Avengers Ya afuera. tienen los Avengers en la puerta. ¿Podrán? Pero parecen, porque es rojo, verde, así como que son un par de colores. Sí, sí, es verdad. Bueno, sí, es verdad. Pero son Quisiera ver. animales igual. A ver, Por eso. eso. O sea, el tema es que son animales, ese es el problema. Que no ve, y uno pasa por la puerta. Es verdad, es verdad. Los Avengers. Ay, no, mirá. Un colegio de Avengers.
Es que sí, ahí practicamos para ser superhéroes. No sé si sabía. Pero sí es re linda. Dentro de todo es bastante artística, ponete. Yo no veo la diferencia. Esa es como que la diferencia con la UADE. Con la FADU no, porque la FADU es hippie y todo, así que. Pero con la UADE. Además que era falopa, yo tenía un novio que estudiaba ahí y estudiaba diseño de videojuegos. Oh, ¿En dónde? ahí en Da Vinci. Está buenísimo porque eso te lo hacen probar para pelotudear. Entonces, tipo, Es divertido, sí. sí. Creo que era onda programador. No, tipo de videojuegos. Hay una carrera que es diseño de videojuegos. Sí. Y no, está bueno. Está bueno, qué sé yo. Aparte tiene una parte que tiene como un playground, no sé cómo se dice, con un zoom. Entonces en el recreo podés ir a jugar al ping pong, ¿cómo se llaman esas máquinas enormes que son como antiguas, que tienen los tres botoncitos y la cosita? Fichiles. Ah, eso. Bueno, esos jueguitos, pero con juegos tipo buenos. Entonces puedes usar ahí con el que. ¿Cómo se llama? El que es el que hace así. Tejo. Ese es buenísimo también. ¿El de aire? Sí, ese. Yo lo elegí por eso. La morgue. Ah, bueno. Muy bueno. A ver, la Da Vinci no tiene una morgue. Mira. ¿Podrán? Pero ella no tiene Avenger. Ella no tiene 20. Pero no tengo 20. No tiene muertos. Claro. ¿Podrán? ¿Para qué más? Anatomía con todo. ¿Para cuál va? Sí, estamos a 4 cuadros. 4 cuadros, sí. La verdad no tengo idea. O sea, son Ya le agarró intriga. No, ya le o agarró- sea, son ilustraciones que bueno, ahora quedaron de, o sea, como de la Da Vinci, digamos. Y ponerle cada carrera, cuando vos vas ahí no sé, a pedirle a los de información, no sé, que querés meterte en una carrera, viste, te dan los afiches. Y cada carrera tiene un color y una... Ah, como que quedó ya Claro, como onda Harry Potter. claro. Mira. Ese es el tema, tipo, es solamente decoración, no es como que después a lo largo de la carrera, viste, como, ay, no te me de una mierda y ni siquiera te lo hacen acordar, tipo, no es como, ay, vos Claro. acordaste que sos de él. Creo que es uno con orejitas. Conejos. Sí, estoy haciendo tipo con eso, creo, que tiene orejas largas, pero no me acuerdo. Después, ¿Por qué Team Sol? yo soy team algo con orejas, es un bicho Ah. raro con orejas. Porque aparte es un tema, tipo, como que el cuerpo es como humano, son tipo como, son medio guerreritos, ¿entendés? Tienen como esa cosa. Nada que ver. No. Son como furries. Los cosas medio otaku. Nada que ver, boludo. Nada que ver. Pero bueno, Che, están re buenos los están re buenos. Yo soy para... Mi hermana me llamó. es una iguana. No, es un camaleón. Soy el peor bicho de todos los bichos, boludo. Ah, yo pensé que era la bichota esa, ¿viste? Yo digo, bueno, no sé, esa reinona, Están ¿no? muy buenos. Re. Diseño. Ah, claro, vos sí, por ejemplo, si soy diseño de videojuegos, soy el mono para el King Kong. ¿Vos qué quisieras ser? ¿Analista de sistema quisieras ser vos? Analista de sistema es muy hot, la verdad. El bicho. Mal. Es como me sentiría re bichota, pero no Claro, soy un vos sos la camaleón de del mierda. camaleón, el camaleón que tiene los ojos horrendo. para todos lados. Bueno, ya le voy a mostrar los Avengers. ¿Tú me estás queriendo decir que tengo los ojos para todos lados? Genial. Igual así me van a quedar con tanto tiempo en la computadora, así que ni tan mal. Claro, capaz que es un. Era como, algo- chicos, vayan así van a- haciéndose la idea de que van a terminar así. Claro. Así van a ser. Cuanto mejor les vaya, más para cualquier lado les va a quedar. Bueno, sonar la silla porque ya me conozco. Te la chiva toda, te la chiva toda. ¿Qué? Se tal. ¿Se te va a chivar todo? Sí. Una pregunta. ¿Podemos usar la pelota para volver?
Igual, bueno, pero No. ¿Ves que los Avengers están así como uno al lado del otro como encuadrados de Sí, colores? sí, sí. O sea, Si pasás medio entendemos, rápido. pero no... La tapita. Y eso me es cortito, porque son 4, pero ¿Otra vez? generalmente hay más. siempre, Para. siempre pierdo la tapita. Bueno, ¿ok? Le voy a tener que pedir a los chicos que me hagan un seguro por la tapita. A ver si la pierdo. Ay, no. Pero lo tenías No la guardé. ¿No tiene bolsillo esto? Sí, pero no lo sé. ¿Es una nada? Igual tiene traca. Ay, dale, no puede ser. ¿Me da comida en un mate, por favor? Chicas, No lo activé todavía. ¿qué no estaban haciendo? Si ves una tapita de cámara es mía. Oh, otra vez la perdiste, todo el día la perdí. ¿Viste? Mamá. Siempre le decían lo mismo. O sea, ¿Qué le daba? Te va a venir a manguear mate. No le hagas mate, por ilusionar. Eso no puede ser. Pero igual tiene que estar acá, ¿no? Porque, Yo había dejado las cosas por acá. pero ya venía onda destapada. tu hermana. No me acuerdo. ¿No la volviste a tapar? Yo sé que la escapé. Vamos a tener que ir hasta el baño y dejarnos en una vez. Abajo la mochila. Perdón, es re revolvido, pero... ¿Por dónde anduviste? Fui al baño. ¿En serio? Ay, la tengo acá. Ah, papelón. Estaba en el medio de unos billetes, no me culpa. ¿Cómo romper una pelota? Vamos a Me hacer la levantar, chicos. me levantar. Y era un experimento social para ver si eran buenos compañeros, Claro. a ver, dale. Claro, pues yo estaba así, bueno, Claro. Ay, no le tiene bolsa el tacho. todo el piso. Ah, el tercero. Gracias, el mate. No tiene bolsa el tacho. Bueno, voy para la de allá. Que te agarre un toque de agua para ponerle. Poquito. Pues estoy viendo. No tenía miedo que haga. Sí, Te la tiro. Te la tiro. claro, ¿dónde? La tiraba. Tengo un conflicto ahí de intereses para el tema de ser médico y el medio ambiente, porque medicina es todo re descartable, ¿viste? Gasas, Todo descartable. todo descartable. La otra vez. La otra vez, cuando estábamos en cirugía, salíamos todos los días nos poníamos la copia, los zapatillas. Y eso, pa, a la mierda. Igual ponerle. No, eso la cofia. La cofia esa, ¿no tienen como un sistema de como esterilización? Creo que hay lugares que tienen onda. Sí, lo esterilizan. Sí, no sé, como vapor a no sé cuántos grados. Sí, esterilizador. ¿Sí, en serio? No, pero me parece que ese material no soporta. Me parece que son descartables. O sea, o se mandan a un lugar que... Ya la cantidad de material que se gasta. Gasta un montón. ¿Pero qué cosa? Los cosas de médico, onda el gorrito, como es. Sencillo. Claro, todo. O sea, hay que usar gasas, cinta, ampollas de fármacos. Y es todo caro. Bien, atentos ahora. No, pero es como un poco de confianza. Dale, dale, la vuelta ahora. Bien, Bruno.
No hay nadie en el medio, boludo. ¡Seguí rápido! Dale, Nacho, dale. Pero parece que quedan mañana. Claro, creo que voy a hacer una hora entera. ¿Dónde está la metralleta? 30 para el rentada. Sí, suena muy profesional hasta que las ves. La última vez como... Te juro, 20 que saqué tipo todo que sí. ¿Viste? Se te pone un O montón de justo, atrás, bueno, está. pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Sí. No estoy dando lo mejor de mí. Siento Ah, yo. porque en un momento te das con una amiga. Bien, Pepo, llega Bruno. Ojo, esta sí. Vamos, carajo. Y en vez de como regular, Ponele más agua. No va a tomar nada. Para, yo me metí la... Llega Pepo. Ya no sé qué lado. Bueno, Pepo. Bien, Auti. ¡Pasó! ¡Ahí con el arquero! ¡Dale! ¡Arco! ¡Arco! ¡Dale, la vuelta ahora! Visual. ¿Cómo es? Y ya está. ¡Ven, Abu, dale ahí! No tengo idea. ¿Cuál es el arco de ellos? No entiendo nada. Porque todo... Acabo de... No entiendo. ¿Por qué tiene pechera el arquero de los que no tienen pechera? No tiene pechera el arquero de los que tienen pechera. Porque no puede tener el mismo color que sus compañeros. Que tiene que diferenciarse como arquero. Mira, esa data no la tenía. En realidad tenía color celeste y iba a ser como lo contrario. No, como los... Los de negro, Los de y negro azul, tiene el arquero que tiene. la es el arquero. ¿Los de blanco? No, el blanco está con lo de celeste. O sea que no tienen pechera es de los otros. Claro. Voy a pechera de otro color. Pasa que están en el bolso de tenis, están todas las naranjas y las verdes en el bolso de tenis. Tito vietito. Es lindo porque es un vientito tranquilo, pero es frío. Sí, está bueno. Un vientito que te haga vivir Estaba helado. Nada, que te vas a dar. tenía re depresiones ya.
Me dan ganas de vivir. ¿Algún problema? Estoy en depresión y acabo de decir algo re bien, re lindo, como que estoy avanzando en mi vida, ¿no? Claro. Qué depresiva de mierda. Me está llamando Lalo. ¡Vamos ahí! ¿Está atrasado una hora? ¡Nacho! Hola. Hola. ¿Qué? El brownie no tenía mucha pinta. Hola, ¿qué? Era seco y duro, y aparte era un cosito así. Yo se quedaba pensando en el brownie, ¿no? Te juro que... Sí. El hierro. Hierro. Esteban. La moneda. 8:30 por ahí. Estás Sí, sabor a moneda, literalmente. sabor, No, peor, ni siquiera. Está todo. ¿Dónde está? la llave. La casa. No seguía. Ah. Me iba chupando un caño de ese. Yo sabía cómo sabía, ¿no? Claro. Más. El sabor a una llave siento que tiene más sentido. Y no sé por qué, porque nunca, creo que nunca en mi vida chupé una llave. Viste que la olesa y... Ya tiene olor. Sí, El verdad, olor tiene para una mí es llave. así. El Sí, sabor. sí, sí, sí. Las llaves son horribles. Me da un asco el olor a llave. ¿Chupar una llave o un caño de esto? Dicen que la llave tiene sabor a concha. Como la moneda. Ah, la moneda era, no la llave. Claro, la moneda, ¿sabes qué? Te agarra. Te agarra salmonela. No, pero viste que dicen, no sé qué tanta gente lo dice de repente, pero así, ok, que tipo la concha tiene sabor a moneda. Cuando sangra, tipo de hierro. Ah, ¿cuando sangra? Está bueno, está bueno. Chico chocho con esta conversación. Está bueno, chicos. Está bien. Eso después vos lo cortás. Poner una musiquita después, por eso tiene que ver parlante. Bueno, me van a reír. Muy gráfica, sí. Bueno. Que son todos gays ahora, no se puede hablar de esas cosas. Igual tampoco dijo nada que Igual la ver, porque es verdad. La sangre, el hierro que tiene la sangre. Sí. Ah, es verdad, la sangre sí tiene sabor a concho. Digo, A moneda. Moneda. Por eso, el hierro que tiene la sangre como la... ¿Qué dirá? Como la charla iba por ahí. Claro. Fácil confundirse. O sea que esto tiene sabor a concha. Claro. Los caños. A ver si obvio. Eso no pues afilada. Si quieres hacerte lesbiana, prueba con un caño primero y... No me quiero tomar más. Ahora, Hola, concha. De hoy salimos lesbianas las tres. Los tres. las tres. Las tres. Y los dos son una máquina. ¡Ahora! ¡Ahora! Y capaz no lo siente. Capaz no siente gusto moneda. Pero ahora porque está mentalizado. Mirá que yo nunca fui con bolas con ese tema, yo tomaba en un vaso así de la historia. Pero, ay, no. ¿Qué nuevo el...? ¿Por Pero qué? igual, viste que dicen que después de un tiempo empieza a agarrar el metal. Yo igual no le siento tanto sabor a metal, ¿eh? Es más, siento que ya te agarró la idea y quedó. Pero vos estuviste comiendo pico dulce. Pero yo también estoy comiendo chupetín. A veces otro chupetín, entonces parece que tiene... Sí. Aparte, el sabor del mate de madera es riquísimo. ¡Vamos! ¡Atrás!
¡Pasa atrás, Emilio! Ah, sí. Ojalá, ¿en qué no llevo volantes entonces? De ese lado. Ah, concentrada. Sí, no, yo ya me... Los desinfeché. Ah, ok. Déjala vivir. Tiene gusto a moneda, digo. No, ahora quiere café. Es como que, para que sepa. Igual tiene razón. Le doy la derecha de que está para café. Aguante el café. Funcioné en el café helado y ahora soy una mujer que toma café helado. Sí, hace una semana y media lo empecé a tomar. También, boludo, ahora. Y fue como, no puede ser que yo nunca había tomado esto. O sea, literalmente estuve viviendo para la mierda. Boluda, sí. Estoy muy Vale, feliz. sí, aparte. pero tomate un café helado en invierno. Bueno, no, Al lado de la estufa. Sí, mal. Ahí tenés. Claro. La luz después me va a querer pegar un Me tiro. gusta mucho, sí. Me gusta mucho esto, boludo. Sí, está bueno. Es otra cosa. ¿Qué día lo hice? Porque yo, a ver, Yo sé mucho, no tomo café frío. Es riquísimo. Fuera de es riquísimo. además te da como una medio vibe chocolatada. Re. Medio joven. Es más rico. Tengo la cámara apagada intentando sacar fotos. Dios, se me perdió una foto. Todavía puedes. Mira, ahí. Falta plata en la Ser hinchada acá, Chocha, el otro día estaban allá y empezaron a tocar la de Boca. pero un rato estoy, toda la jornada. No, toda la Estuvieron jornada. toda la jornada, ¿no? Había estado. Están varias horas. Está más que nada de día igual. Imagínate que tenés acá atrás, escuchando todo el... Bueno, por eso son los venezolanos que ponen el auto al palo, ¿verdad? No sé qué poner. Por eso. No enfoca. ¿Viste que anda entrena? ¿Los pibes? Sí. Bueno, ¿estás jugando con eso? ¿Quieres sacar de organizador? Sí, una cobranza. ¿Vos te mucho? Sí. No me lo pases a Mercado Pago porque no me lo Sí, chico, para la tuya, por ahí lo confunde. De la hermana de Luli. Llegó entrada, mañana hablamos. por ahí la Colo. A Gomi y a Javi lo invitamos y ninguno de los dos puede. Paro de la pelota. No sé dónde se fue. ¿Esta? Ah, no, sí, por eso. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí. Feliz día. Bien. ¿Sí? ¿Viniste a hacer el aguante? Pero como vos toda la semana como Hay un rico rato. Bien. me voy para San Pedro. Ahí estaban durmiendo la fiesta. ¿Ya te querés que te diga hace cuánto que levanté? Mañana me van a avisar. Sí, estoy con ella y después los dos nos fuimos a dormir, estamos en casa. Y mañana hablamos.
Claro, no, y aparte ayer me levanté, tuve que llevar a la chica a una de la tablada que tenía toda de disfraz y a las 6 lo pasó otra. Pero me encargué de todo y le dije, ahí tenés el primero. Nada, vos tienes que salir de todo. Sí, ya están cuartos. Ah, es un montón. Llegar a la previa, todo. ¡Con la mano, Choco! Ponele suma, lee después. Ponele suma. No voy a ver si podemos. Dos goles nos sacó. Dale, goles. ¿Qué quiere que haga? Ponele Ah, le pongo cinta. La próxima. No, creo que vi 2 goles de allá. Manotazo, me pega en la cara. ¡Vale, atrás! ¡Vamos atrás! Pero dale, hermano, me pega una piña en la cara. Yo también. No, estaban sacando fotos. Pero para este lado, no hay nadie. ¿Todo bien? Ya termina acá, amigo. ¿Que ahora vienen 2 partidos al mismo tiempo? ¿Quiénes son? Va a ser que ya también el Diego con gancho. No entendía no sé por qué, boludo. Fran. ¡Ey! Sí, sí. ¡Pase, dale! ¡Dale! ¡Dale, Federico! ¡Me chutea! Manténelo. Esa que esa. ¡Dale, Fran! ¡Dale, Fran!
¡Hey! ¡Hey! Pero venís patinado, la recontamos, perdona. ¡Dale, dale, dale!